Hay oficios en los que tu territorio no es una oficina ni un local con luces de neón parpadeantes, sino el asfalto frío de las rutas olvidadas. Mi nombre en aquellas jornadas donde el sol no asoma es Gema. Llevaba ya bastante tiempo recorriendo la antigua carretera de las canteras, una vía secundaria que de día parece un camino cualquiera de comercio y polvo, pero que al caer la medianoche se transforma por completo. Cruza entre laderas de piedra y luego se diluye en extensiones de terreno abierto donde la señal del teléfono se muere. No hay luminarias y pierdes toda noción de las distancias. Ahí pasaba yo las madrugadas más crudas. El frío de la cantera es lo primero que te da la bienvenida. Un aire seco que te atraviesa el abrigo y se te instala directamente en la raíz de los huesos. Esa noche en específico el cuerpo ya arrastraba el cobro de la semana, tenía la mente en alerta y la mirada clavada en el horizonte negro, esperando firmar el primer pacto del camino de la jornada. Pero el asfalto permanecía desierto. Cruzaban camiones, no se percibía el murmullo de la fauna, ni una ráfaga de aire. Era como si el tiempo se hubiera congelado en esa coordenada. Evalué seriamente recoger mis pertenencias y buscar un transporte de regreso, pero la necesidad te amarra a la banqueta. Y fue justo ahí cuando el motor cenizo hizo su aparición. Un sedán de modelo antiguo, sin ruidos mecánicos pero impecable en su pintura, se detuvo a escasos metros de mi posición. El conductor bajó la ventanilla con una lentitud casi ceremonial. Tenía el aspecto de un hombre común de la provincia, ropajes sencillos, facciones promedio, de esos rostros que se confunden en cualquier plaza pública y olvidas a los 5 minutos. Sin embargo, su mirada rompía con la normalidad. Sus pupilas no reflejaban malicia ni urgencia tosca. Estaban ausentes. Era como si estuvieras viendo a través de los cristales de una casa abandonada. Habló con una cadencia plana, desprovista de cualquier entonación emocional. Requería compañía para el trayecto hacia el siguiente empalme, un viaje supuestamente breve. Una punzada de advertencia me cruzó el estómago. No era el temor evidente a un maltrato, sino ese aviso biológico que te ordena dar un paso atrás y dejar pasar el coche. Pero cuando llevas horas tiritando bajo el sereno y los bolsillos están vacíos, la prudencia cede ante el cansancio. Abrí la portezuela y ocupé el asiento del copiloto. Avanzamos cortando la neblina en un silencio de tumba. El sujeto no articuló palabra. No encendió la radio ni intentó entablar esa plática de cortesía que algunos usan para aminorar la tensión. Solo sostenía el volante, con los ojos clavados en las líneas divisorias de la carretera. Al poco tiempo, el paisaje exterior comenzó a tornarse cíclico. Todo lucía idéntico, los mismos matorrales bajos, las cercas de alambre oxidadas y la planicie interminable. Perdimos los puntos de referencia. El cielo se cerró en un tono azabache, sin una sola estrella que sirviera de guía. Fue en esa atmósfera donde experimenté el vacío. No era un malestar físico ni una náusea ordinaria. Se sentía como si una corriente interna me estuviera drenando el calor desde el pecho. Intenté formular una pregunta sobre el destino del viaje, pero los músculos de la garganta no respondieron. El hombre desvió ligeramente el rostro hacia mí y dibujó una gesticulación en los labios. Una sonrisa automática, mecánica, vacía de cualquier júbilo. El coche detuvo su marcha en un punto muerto del mapa. No divisé caseríos, ni fogatas, ni las luces de la caseta de cobro. Solo la cinta asfáltica perdiéndose en la nada más absoluta. El tipo cortó la corriente del motor y soltó una exhalación que mutó en una risa grave, pausada y estéril. En esa fracción de segundo comprendí que no me encontraba ante una transacción ordinaria de la vida nocturna. Me hizo una seña para que descendiera del vehículo. Mis piernas ejecutaron la orden por puro automatismo, obedeciendo una voluntad que ya no me pertenecía. El piso se percibía inestable, como si caminara sobre lodo. El sujeto se plantó a corta distancia. Su rostro conservaba esa apariencia inofensiva, pero su manera de examinarme era la de un tasador que evalúa la calidad de una prenda. La dinámica ocurrió sin necesidad de violencia física, bajo el amparo de la sombra, y mientras los minutos transcurrían en ese páramo, la sensación de desalojo aumentaba en mi interior. Estaban extrayendo la energía vital, esa fuerza primaria que te mantiene derecha sobre tus pasos. El entorno se difuminó, como si yo estuviera sumergida en agua. El hombre volvió a emitir esa risa densa.
Un eco que se me incrustó detrás de las orejas provocándome un vértigo insoportable. Y de golpe la presión cesó. El individuo regresó al asiento del conductor, extrajo el pago correspondiente en efectivo y lo dejó caer en mi mano. No me detuve a contar los billetes. La prioridad era recuperar el aliento. El viaje de retorno a la estación de origen se desarrolló bajo la misma pauta de mutismo. El viajero no volvió a cruzar mirada conmigo. Me depositó exactamente en el mismo bloque de cemento donde me había abordado. Al ver alejarse las luces traseras del sedán, experimenté un alivio temporal, pero el frío ya no procedía de las corrientes de la cantera. Emergía desde mis propias entrañas. Al llegar a mi hogar, busqué respuestas en el espejo del tocador. Mi piel no registraba maltrato ni marcas de presión, pero mis ojos acusaban el impacto. Lucían opacos, como los faros de un auto abandonado en el desguace. Me restregué las manos con jabón de barra repetidamente. No por cuestiones de higiene, sino porque experimentaba una textura ajena en las palmas. Esa madrugada el sueño me fue negado. Cada que cerraba las pestañas, la risa grave del sujeto resonaba en el techo del cuarto. Los días subsecuentes se convirtieron en un letargo. El organismo no respondía con la firmeza de antes. Arrastraba mareos constantes, opresión en la caja torácica y un desgano que el alimento no lograba mitigar. Creí que se trataba de un cuadro severo de agotamiento por el oficio, hasta que las voces del asfalto coincidieron. Una tarde, compartiendo el café con otras compañeras de la ruta, el ambiente se enfrió de golpe. Una de ellas describió haber atendido a un viajero de modales campesinos, silencioso, que operaba un sedán limpio y cuya risa te dejaba una pesadez en el cuerpo que no se quitaba con nada. Al cruzar los testimonios, caímos en la cuenta de que el cobrador de la cantera estaba haciendo sus rondas, sembrando el mismo vacío en las mujeres del turno. Entendí que aquello no se disiparía con el tiempo. Era una marca invisible pegada a mi sombra. Una madrugada, al pasar frente al espejo del pasillo, descubrí con horror que mi silueta tardó un instante más en replicar el movimiento de mi brazo. La decisión estaba tomada. Recordé los remedios de la infancia en los pueblos del norte, cuando la gente padece de un mal de ojo o una pérdida del espíritu tras un susto en el monte. Acudí sola a una casa de la periferia donde habitaba una mujer de respeto, de las que saben leer las corrientes del cuerpo. La anciana me recibió sin hacer preguntas de más. Se limitó a escuchar el relato de la carretera vieja. Al concluir, clavó sus ojos limpios en los míos y me soltó una verdad que me caló más profundo que el frío de las piedras. Ese viajero no te arrebató nada por la fuerza, Kema. Tú le abriste la portezuela a tu propia debilidad. Ejecutó una limpieza de intención utilizando hierbas amargas y resinas fuertes, ejerciendo una presión firme en el centro de mi pecho mientras pronunciaba rezos antiguos. Al término de la sesión, experimenté un cansancio tan severo que me obligó a dormir por 14 horas seguidas. Al despertar, el vacío se había retirado. El aire volvía a llenar mis pulmones y mis manos recuperaron su calidez original. La advertencia final de la curandera fue tajante. No vuelvas a pararte en esa sección del camino. La próxima vez no habrá esencia que rescatar. Cumplí el mandato al pie de la letra, liquidé mis cuentas en la ruta de las canteras, empaqué mis pertenencias y me mudé a otra entidad, lejos de las carreteras secundarias. Hoy me gano el sustento en una rutina predecible bajo el sol de la tarde. Sin embargo, los registros del asfalto no se borran del todo. De vez en cuando, al cruzar por un tramo oscuro o escuchar una risa desprovista de emoción en la plaza, la presión en el pecho amenaza con retornar por un segundo. He comprendido que hay encuentros en la noche que te obligan a reconstruir tu identidad desde los cimientos y que hay porciones de tu alma que, aunque logres recuperarlas con la medicina de la tierra, jamás vuelven a encajar de la misma manera en el cuerpo. Hay experiencias en el turno de la ceniza que no te arrebatan la vida de un tajo, pero que van minando lo que llevas dentro, desbastan tu esencia hasta dejarte convertida en un cascarón que solo imita los gestos de los vivos. Mi nombre en aquellas horas en que la ciudad duerme era Miranda, conocida por algunos en los portales como la Dama de Terciopelo. Llevaba ya bastantes lunas recorriendo las inmediaciones del viejo mercado de las telas y los callejones del centro histórico. Sabía perfectamente cómo leer el pavimento,
cómo descifrar las intenciones de un caminante antes de que abriera la boca y, sobre todo, cómo mantener la guardia arriba cuando el cansancio de la madrugada empieza a nublarte los reflejos. Aquella noche el cuerpo ya acusaba el peso de la jornada. No había sido una velada de excesiva actividad, pero sí de esas jornadas densas que te dejan el espíritu seco. Había pasado demasiadas horas de pie bajo el marco de los portales, lidiando con temperamentos ajenos, sosteniendo esa tensión invisible que se respira en los perímetros de la noche. Mi único anhelo era abordar el transporte, desprenderme de la lencería de gala y buscar el olvido en las sábanas. Pero es justamente cuando estás a punto de dar el carpetazo final cuando el asfalto te cobra su cuota más cara. El ambiente traía un registro extraño. El murmullo de los motores se había apagado y el aire se percibía cargado, casi sólido. Fue en ese instante muerto cuando divisé a la anciana. Caminaba con una fijeza que no correspondía a su edad, sin titubeos. No lucía como las almas perdidas que deambulan a esas horas. Al contrario, sus pasos tenían un propósito milimétrico. Poseía una piel de cera, los ojos hundidos en cuencas profundas y una expresión severa que cortaba el aire. Se plantó frente a mí, recorriéndome con la mirada en un silencio absoluto que me revolvió el estómago. No era el temor ordinario a un inspector o a un mal viaje de la calle. Era esa advertencia biológica que te grita que des un paso atrás. Habló con un hilo de voz áspera, como lija sobre madera. Dijo que requería un servicio de acompañamiento especial para una reunión privada en su propiedad, a unas calles de ahí. Aseguró que no estaría a solas con ella, que sus dos familiares varones aguardaban en la estancia. Antes de que mi lógica pudiera articular una negativa, desplegó un fajo de billetes de alta denominación y los presionó contra mi palma, rápido, sin dar espacio al regateo. Todo mi instinto me ordenaba devolver el dinero y marcharme, pero el frío de las 4 de la mañana, la necesidad del gasto diario y la promesa de una transacción rápida terminaron por inclinar la balanza. Acepté la encomienda bajo la premisa de que sería un trámite de media hora. La mujer esbozó una gesticulación que pretendía ser una sonrisa, pero resultó ser una mueca rígida, desprovista de cualquier calor humano. Caminamos en silencio hacia una casona de la época colonial, semioculta entre los callejones. Desde la fachada se respiraba el abandono, la pintura desconchada y los ventanales cubiertos de polvo. Al cruzar el umbral, un olor nauseabundo me golpeó las fosas nasales. Una mezcla de perfume rancio, humedad de sótano y un resabio metálico que me causó un ardor inmediato en la garganta. Hice el intento de retroceder hacia la calle, pero la figura de la anciana ya bloqueaba el pasillo con una solidez imprevista. Si pretendes retirarte, primero debes cumplir con el pacto de la estancia, susurró muy cerca de mi oreja. El aire se volvió irrespirable. En el interior se extendía un silencio sepulcral, pero no era la paz de una casa vacía. Era una calma habitada, un silencio que vibraba. Más al fondo, en la penumbra de la sala principal, se encontraban los hijos, o lo que sea que ocupaba sus vestiduras. No articularon palabra alguna ni ejecutaban movimientos naturales. Permanecían sentados, con una rigidez mineral, demasiado quietos para estar respirando. Intenté aferrarme a la cordura, mantener el control de la situación, pero una neblina comenzó a colonizar mi mente. Sentía que mi fisionomía permanecía estática en el lugar, pero mi conciencia se batía en retirada, desconectándose por fragmentos. Todo el encuentro se diluyó en una cronología distorsionada. Solo conservo el registro del olor, la inmovilidad de aquellas sombras mudas y la certeza matemática de que había cruzado una frontera de la que no se regresa entera. Y de pronto, el tiempo volvió a correr. La matriarca abrió el portón de madera pesada sin emitir sonido. Salí disparada hacia la avenida principal, sin atreverme a mirar el reflejo de los aparadores. El tufo a humedad y metal venía prendido de mi ropa. Al llegar a mi cuarto me metí a la ducha bajo el chorro hirviendo. Fregué mi piel 1, 2, 3 veces con furia. El aroma persistía, incrustado en los poros. Terminé ovillada en los mosaicos del baño, temblando, asimilando que algo en mi estructura interna se había dislocado. Esa madrugada las luces no se apagaron. Cada que intentaba conciliar el sueño, experimentaba la certeza de una mirada fija sobre mi nuca. Traté de reincorporarme a la rutina en las lunas subsecuentes, pero el engranaje ya no embonaba.
Cualquier estímulo menor me ponía los nervios de punta. El rechinar de los frenos, los ojos de los transeúntes en los portales, los espacios reducidos y aquel olor a fundición y olvido brotaba en ráfagas repentinas en los lugares menos pensados. Comencé a faltar al turno, a recluirme en las 4 paredes de mi cuarto, a sumergirme en un mutismo absoluto. Hasta que una noche, mientras permanecía a oscuras en el colchón, lo percibí en el plafón. Una densidad distinta en la esquina del techo, una sombra que poseía un volumen superior al de la penumbra ordinaria. Parpadeé para limpiar la vista y la mancha reconfiguró su posición de manera instantánea, apareciendo sobre el marco del armario sin haber cruzado el espacio intermedio. El hedor metálico se intensificó al grado de obligarme a cubrirme el rostro con las cobijas. Cuando reuní el valor para mirar de nuevo, el rincón estaba limpio. Sin embargo, a partir de ese instante la noción de soledad se extinguió. Había una constante compañía no manifiesta, una vibración que compartía mi cuadrante. Luego se presentó la fase más cruda, lapsos enteros donde me percibía hueca, como si los hilos que mueven mis manos operaran por inercia mientras mi verdadera identidad se batía en retirada. En otras ocasiones, sentía que el espacio que legítimamente me correspondía era disputado por impulsos ajenos. No eran voces ni pensamientos estructurados, eran sensaciones físicas de un frío ajeno. Una madrugada, la mueca rígida de la anciana se me dibujó en la memoria sin motivo aparente, y su frase retornó con la fuerza de un veredicto. Si pretendes retirarte, primero debes cumplir. Fue ahí donde cayó el 20. Aquel contrato no había concluido al traspasar el portón de la casona. Algo había firmado la bitácora de regreso conmigo. Las horas perdieron su curso legal. Dormía jornadas extenuantes, pero despertaba con los músculos molidos, como si hubiera acarreado piedras toda la noche. El almanaque dejó de tener sentido, y el aroma a hierro quemado oficiaba siempre como el preámbulo de una manifestación. Volvió a ocurrir en las horas muertas de una madrugada de tormenta. El tufo se tornó sofocante, cerrándome las vías respiratorias. Acto seguido, un sonido emergió no del exterior, sino del propio cubículo, una inhalación pausada, profunda, ajena. Giré el rostro hacia la pared y descubrí la silueta proyectada sobre el yeso, estirada de forma grotesca, deforme, manteniendo una fijeza de cazador. El pecho se me colapsó y las extremidades no respondieron a la orden de huida. El vacío interior se profundizó, absorbiendo mis últimas reservas de voluntad. Comprendí el propósito de la entidad. No buscaba el sobresalto de un susto primario. Se había instalado para habitar el terreno, para desbastar mi personalidad mediante el desgaste continuo hasta que yo misma olvidara quién solía ser. Al romper el alba, la proyección se desvaneció con la luz, pero la certeza de su permanencia se quedó grabada. Desde esa fecha, desterré los espejos de mi habitación, cubriéndolos con mantas oscuras. La última vez que me atreví a mirar mi rostro en el tocador, experimenté el horror más absoluto. Mi reflejo demoró una fracción de segundo en imitar el movimiento de mis pestañas, como si la silueta que habita detrás de mis ojos estuviera ensayando los ademanes correctos, aprendiendo a simular la humanidad que me estaba arrebatando. Clavé los cerrojos y suspendí cualquier contacto con los portales del centro. El olor jamás abandonó las esquinas de la casa. Hoy en día sobrevivo en el encierro, respirando, cumpliendo con las funciones básicas de la biología, pero con la plena conciencia de una verdad amarga que se aprende a la mala en los callejones. Existen contratos en la vida nocturna que no se liquidan con el dinero de una tarifa. Hay transacciones donde te dejas una marca invisible en el espíritu, una firma que le otorga el derecho de propiedad a algo más. Y esa parte de ti, la que te hace ser tú, esa ya jamás regresa al cuerpo. La noche en la Ciudad de México no tiene piedad con quienes la recorremos por oficio. No es solo la falta de luz, es la densidad del aire, ese vaho que se desprende del asfalto cuando el sol se oculta y deja el camino libre para las ánimas que, como yo, habitamos el reverso de la realidad. Llevaba horas recorriendo las calles aledañas a la colonia Doctores, ese sector que parece vivir en una síncope perpetua, donde los edificios muestran sus entrañas de ladrillo y las banquetas son el único refugio para quienes esperamos algo que el destino decida entregarnos. Mis pies
atrapados en la prisión de unos tacones que ya sentía como parte de mi propia estructura ósea, me reclamaban descanso. La espalda, rígida como una barra de hierro, me recordaba que la juventud es una moneda que se gasta con demasiada rapidez en este juego de esperas. Mantenerse erguida no es solo una postura física, es una armadura. En este oficio, la vulnerabilidad es un lujo que no podemos permitirnos. Si muestras una fisura, el entorno se te viene encima. Por eso, mi mirada siempre estaba afilada, escaneando cada vehículo que reducía la velocidad, midiendo las intenciones de los conductores en el breve segundo en que nuestras miradas se cruzaban. La jornada había sido insípida. No hubo sobresaltos, solo el flujo constante de los visitantes habituales, esos que buscan una distracción rápida, un alivio para la monotonía de sus días. Mi cuerpo, sin embargo, estaba llegando a su límite. Cada fibra muscular vibraba con esa fatiga sorda, esa que te cala hasta los huesos. Deseaba fervientemente el retiro, la calma de cuatro paredes propias, el quitarme esa máscara de serenidad que el entorno exige. La calle, de pronto, comenzó a vaciarse. Los ruidos de la gran metrópoli se apagaron, como si alguien hubiera bajado el volumen a la ciudad entera. El silencio que quedó no era de paz, sino de expectación. Fue en ese vacío absoluto cuando el auto se acercó, desplazándose con una lentitud casi ritual. No era un vehículo llamativo. Su carrocería denotaba el paso de los años, pero estaba pulcro, casi quirúrgico. Cuando el cristal bajó, encontré la mirada del visitante. Era un hombre de facciones comunes, de esos que se pierden en una multitud sin dejar rastro en la memoria. Rostro pálido, casi terroso, y unos ojos que parecían no reflejar la luz ambiental. Su voz fue apenas un hilo, un sonido plano que no transmitía ni deseo ni urgencia, sino una necesidad de compañía que se sentía más como una consigna. «Mi morada está cerca», murmuró, y algo en su tono me activó una alarma ancestral. Esa corazonada que uno ignora cuando el cansancio le nubla el juicio. La fatiga es una mala consejera. Te hace creer que cualquier refugio es mejor que la intemperie. Accedí. El trayecto fue corto, un susurro entre callejuelas que apenas conocía. Nos internamos en una zona donde la humedad parece ser la única dueña de los muros, un lugar donde el tiempo se estancaba. La casa, una construcción vieja y maltratada, tenía una puerta que gimió al abrirse, un quejido metálico que sonó a advertencia. El interior era un vacío absoluto. No había música, no había el zumbido de un refrigerador, no había vida. Olía a polvo acumulado, a encierro y a ese rastro metálico que se queda en la nariz, como cuando tocas una moneda vieja. Sobre una mesa captó mi atención una cadena sencilla con una cruz. Estaba colocada allí con una intención casi coreografiada. El hombre no pronunció palabra. Se quedó estático, observándome con esa mirada vacía que parecía atravesar mi piel, buscando algo en el fondo de mi conciencia. Sentí una somnolencia pesada, un plomo que me recorrió los párpados. Me recosté, buscando un alivio breve, y me entregué a un sueño tan profundo que se sintió como una rendición. El despertar fue violento, marcado por la luz cenicienta del amanecer que se filtraba por un cristal empañado. La casa estaba muda, él ya no estaba. El frío que se respiraba era distinto, una gélida ausencia. Al intentar desperezarme, un detalle me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Mi muñeca, esa que siempre adornaba con un brazalete que me acompañaba desde hacía años, estaba desnuda. No era el valor del objeto lo que me importaba, sino la sensación de pérdida. Había algo más, algo intangible, que se había esfumado durante las horas de mi inconsciencia. Salí de allí como si el mismo suelo se abriera a mis pies. Caminé sin rumbo, sintiendo el aire de la mañana golpear mi rostro sin encontrar la familiaridad de mi propia piel. Al llegar a mi refugio, frente al espejo, la realidad me golpeó. Seguía siendo la misma, pero mis ojos, esos que siempre habían tenido el brillo de la supervivencia, lucían apagados, como si hubieran perdido su esencia. Los días posteriores fueron un suplicio de irrealidad. El cansancio no se fue, se convirtió en mi sombra. La gente me miraba como si fuera un espectro, alguien que ya no estaba del todo presente.
El olor a humedad y encierro de aquella casa me seguía, pegado a mi ropa, aunque la lavara hasta el cansancio. Una noche, el terror cristalizó cuando encontré una cadena en mi mesa. No era la mía, pero el parecido me heló la sangre. Entendí, con una claridad dolorosa, que no había sido un encuentro, sino un intercambio. Aquella casa me había robado una parte de mí que nunca recuperaría. Hoy camino por estas calles. Hablo con quienes se cruzan en mi camino y mantengo la fachada, pero lo sé. Existe un vacío, una grieta en mi interior que me recuerda constantemente que algo se quedó atrapado en aquel callejón. Ya no me siento dueña de mis pasos. El verdadero terror no es lo que sucede frente a tus ojos, sino la certeza de que, al volver a casa, ya no eres la persona que salió a buscarse la vida la noche anterior. Algo de mi esencia se quedó en las sombras y ahora vivo, trabajo y respiro, esperando el día en que esa pieza perdida reclame el resto de lo que soy.